Mari Establos, gracias por recibirnos a esta hora. Estaba pensando que allá por 1998 en tu Costa Rica estabas haciendo un programa de radio y de pronto cambió tu vida. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Y un saludo para toda tu audiencia allá en Neuquén. Encantada de estar en tu programa. Y efectivamente, yo soy costarricense de nacimiento, tengo casi 20 años de vivir aquí en los Estados Unidos, soy ciudadana americana y tengo, Ay, se nos cortó, Mari. sí, aquí estoy. Ah, justo se nos había cortado. Nos contabas Ujú. que de pronto estabas haciendo un programa de radio y te conociste con un príncipe ruso, con Alfredo, y eso cambió tu vida. Sí, bueno, en realidad era un príncipe alemán. Era un príncipe de la Casa Real de Alemania, de los Hohenzollern, descendiente de los emperadores alemanes. En realidad, su tío abuelo fue el Kaiser Guillermo II de Alemania, el último Kaiser, el último emperador, o emperador o Kaiser. Y también su abuelo era el príncipe Enrique de Prusia, único hermano del emperador alemán y quien era hasta 1918 fue gran almirante de la flota alemana durante la Primera Guerra Mundial. El príncipe Enrique se casó con la princesa Irene de Hesse y tuvieron tres hijos. Uno de ellos, el príncipe Segismundo, era el padre de mi amigo el príncipe Alfredo, a quien conocí en Costa Rica. Esa charla con Alfredo, más otras, despertaron en vos esta pasión por investigar a la familia real y fuiste, claro, analizando datos y datos. ¿Y cómo fue que despertó esta pasión que te llevó a Europa, que te llevó a escribir un libro y otros más? Sí, es que el príncipe Alfredo me comentó sobre sobre todos sus ancestros y cuando me habla, porque yo lo conocía como un príncipe alemán, pero como cuando me habla de que su abuela era la princesa Irene de Hesse, nieta de la reina Victoria, al igual que su abuelo, porque sus abuelos, Irene y Enrique, eran primos hermanos. Ambos eran nietos de la reina Victoria de Inglaterra y siendo primos hermanos se casaron a disgusto de la reina porque Victoria cuando se enteró de que ellos habían anunciado su compromiso no le hizo nada de gracia por el asunto de la hemofilia que corría en la familia. Entonces, bueno, ellos se casan, tienen estos tres hijos. La hermana menor de Irene, que se llamaba Alex de Hesse, la princesa Alex de Hesse, se casa con Nicolás de Rusia y se convierte en la zarina Alejandra Fiodorovna. Entonces, cuando él me habla de esa rama de la familia, le digo, bueno, pero entonces tú estás emparentado con los hijos del zar. Y me dice, sí, eran mis primos segundos, mi papá era primo hermano de ellos y los conocía muy bien porque ellos crecieron juntos y por el hecho de que Irene tuvo dos hijos hemofílicos, de hecho, Segismundo era el único que nació sano, y la zarina tuvo a su único hijo heredero, el heredero del trono, Alexis, también hemofílico. Las dos hermanas eran muy unidas y pasaban vacaciones juntas, pasaban temporadas en cada una en Alemania o en Rusia, entonces se conocían muy bien. Y eso me lleva a mí a preguntarle algo sobre que yo había leído cuando era niña. Siempre me gustaba mucho leer y en un concurso de historia y oratoria que gané en la escuela primaria, me habían dado un libro que se llamaba Los grandes enigmas de la historia. Y uno de esos enigmas era el enigma de Anastasia. Es imposible hablar de los Romanov sin hablar del caso de Anastasia. Entonces ahí yo me había enterado a escasos 11 años del caso de Anastasia y siempre me había quedado esa duda, ¿verdad? Eh, a las generaciones más recientes, pues ha sido la película de Disney la que los ha impactado. Pero a mí fue leer ese libro. Entonces yo le pregunto, bueno, entonces tu papá era primo de Anastasia.
¿y qué dice él con respecto a esta historia de que ella se salvó, de que a toda la familia la mataron, de que ella se salvó? Y me dijo, su respuesta fue, papá hasta el último día de su vida dijo, Anna Anderson es Anastasia. Y él estuvo en contacto con ella en Alemania desde 1932 y luego la visitó, la apoyó en toda su lucha por recobrar su identidad, su verdadera identidad, de que no fuera tratada como una impostora. Lo mismo hizo un tío del príncipe Alfredo, un personaje muy importante, hermano de la mamá de don Alfredo, del príncipe Alfredo, que era el príncipe Federico de Sajonia-Altenburgo. Y me dice que los dos siempre la apoyaron hasta que ella muere. Bueno, Segismundo murió unos años antes que ella, pero que siempre estuvo en contacto con ella. Le digo, entonces es verdad que se salvó. Entonces sí era ella. Me dijo, sí, claro, era ella. Ella era Anastasia. Claro, porque hay dos versiones en la historia. Una, el asesinato de toda la familia, y la otra, que en virtud de colaboraciones de casas reales, de gobiernos, inclusive del Vaticano, la familia se salvó. ¿Cuál es la opinión tuya después de haber investigado durante 23 años este tema? Bueno, yo sé que mi respuesta va a sorprender a mucha gente, pero se lo digo porque proviene de una fuente pariente de ellos, con su misma sangre, y además basada en mi investigación, que tengo miles, es que no son cientos, son miles de documentos oficiales, de archivos oficiales, de archivos de casas reales, de archivos privados, de familiares de ellos y todo. Y basado también en lo que me dijo el príncipe Alfredo, porque esto es lo que me dice él, que a mí me impacta. Me dice, papá estuvo en contacto con 3 de las hijas del zar. Y ahí fue cuando yo le dije, ¿cómo con 3 de las hijas del zar? ¿No se supone que solo Anastasia se salvó? Me dice, no, todos fueron rescatados, todos. Inclusive el zar, sí, el zar también, me dice. Pero papá estuvo en contacto con Olga, con María y con Anastasia, me dice. Y a través de mi tío Federico de Sajonia, Federico fue muy cercano a las hijas que vivían en Alemania. Federico es conocido, el príncipe Federico de Sajonia. Si tú lees los libros que hay sobre el caso de Anastasia, te vas a dar cuenta de que a él es conocido como el gran campeón de la causa de Anastasia. Pero lo que la gente no sabe es que él también estaba en contacto con la gran duquesa Olga, que vivió en Italia, y con María Nikolayevna, que se casó, tuvo 2 hijas, y que tuvo un nieto, y que el príncipe Federico de Sajonia fue, como decir, el tutor del nieto y el protector del nieto de María Nikolayevna. Y entonces estuvieron juntos, se carteaban, o sea, sí, estas 3 hijas del zar estuvieron en contacto con los papás, es más, se visitaron, y la mamá del príncipe Alfredo y Segismundo, ellos fueron a Alemania en 1957 y visitaron tanto a Olga como a Anastasia, y hay fotos de ellos donde están todos juntos. Esta es una gran historia. Totalmente. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Dallas, Estados Unidos. Estamos hablando con Mari Stravlo, que es escritora, que es investigadora, que desde 1998 comenzó con esta pasión. Mari, esta tarea de rescate llevó a buena parte de la familia imperial rusa a distintos lugares de Europa, Alemania, Italia, España, Inglaterra, pero también a América, allí a Costa Rica, y también se dice que a nuestra República Argentina. ¿Es así? Efectivamente. Bueno, en 1900, lo que pasa es que la historia que se cuenta, la historia oficial, que tiene muchas lagunas y que han sido rellenadas con mentiras, dice que toda la familia del zar murió, bueno, digamos la familia
imperial en este momento. Murieron el zar y sus hijos todos. Se dice también que otros parientes del zar, primos del zar y unos tíos del zar que habían sido hechos prisioneros, que también, incluso el hermano del zar, que todos murieron, que a todos los fusilaron. Y eso no es cierto. Ellos escaparon. A mí, con respecto a los que se fueron de la familia Romanov, que se fueron a América y que se habían reportado como fusilados, el príncipe Alfredo me contó que en 1951 su papá, Segismundo, y también su tío Federico de Sajonia habían ido a la Argentina a reunirse con unos príncipes, primos hermanos de Federico de Sajonia, rusos, pero también, o sea, alemanes, pero rusos porque la mamá era alemana, pero el papá era un gran duque ruso, que ellos habían huido a la Argentina a finales de 1923, llegaron allá a finales del 23 o principios del 24, llegaron allá y entonces en 1951 su padre Segismundo y su tío Federico de Sajonia fueron a visitarlos, fueron a reunirse con ellos, porque la hermana menor de estos príncipes ruso-alemanes, por así decirlo, estaba viviendo en Hamburgo, se llamaba Vera, estaba viviendo en Hamburgo. Y yo creo que tú sabes que después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin ordena a todos los ciudadanos rusos que están viviendo por el mundo que tienen que regresar a Rusia. Y muchos que fueron identificados, fueron capturados y fueron llevados a Rusia a la fuerza y algunos hasta fueron fusilados. Entonces, los que pudieron escapar, escaparon. Entre ellos, por ejemplo, la hermana del zar, que vivía en Dinamarca. Ella huye con su esposo y con sus 2 hijos hasta Canadá, a Toronto. Y ahí vive hasta que muere en el año 60, 61, creo, Olga, Claro. la hermana menor del zar. Claro. Pero entonces, esta otra princesa tenía que huir de Alemania, era prima del príncipe Federico de Sajonia y por lo tanto prima de la mamá de mi amigo y hermana de los príncipes que habían huido desde 1993. Entonces ellos van para ver si la pueden llevar a ella allá a Argentina. Aparentemente ella fue, pero no le gustó porque no hablaba el idioma. Ella hablaba lógico ruso, inglés, alemán. Y entonces decide que mejor se va para Estados Unidos. Y efectivamente ella se vino para Estados Unidos, vivió en Nueva York y murió en Nueva York. Mari, Pero ahí ellos se visitan y entonces ahí es cuando yo sé que estos príncipes ruso-alemanes se fueron a la Argentina. en 1951 el papá de tu amigo Alfredo con su hermano vienen en 1951 a la Argentina, a una finca o a una estancia que se llama San Román. Traían Sí. Uh-huh. traían a Olga, ¿verdad? Y aquí, ¿qué información tenés en cuanto a la llegada de integrantes de la familia imperial o gente que trabajaba para la familia imperial? En Neuquén tenemos la presencia de un príncipe también. Sí, exactamente, el príncipe Sergio Chajoscoy, cuyo verdadero nombre no era Sergio Chajoscoy. Y yo entrevisté hace varios años, yo localicé a doña Ana María de Mena, que ella es quien escribe la historia de lo que ella sabía por referencias que le cuentan de este príncipe Sergio Chajoscoy, que vivió allá en una zona bastante remota. Bueno, te puedo decir, este era uno de los príncipes rusos de verdad. Según los allegados, a los que doña Ana María entrevistó y con quien tuve el placer de conversar nuevamente el día de ayer, tuvimos una plática bastante extensa como para refrescar conocimientos ya compartidos a través de email
y mensajes. Bueno, este señor efectivamente en el año 48 huye a Argentina y se establece en esta zona muy remota donde no habían carreteras, no había forma de llegar, había que cruzar un lago para llegar hasta allá. Era una zona completamente inhóspita donde él sabía que ahí no lo iban a encontrar, o sea, era el Claro, escondite ideal. en San Él se Martín de va los allá. Andes. Exacto, él se va allá y él dice que él había estado viviendo en Alemania y que cuando él se separa de su esposa, él se va para Argentina y su esposa y su hijo se vienen para Estados Unidos. Nosotros hemos localizado a, al hijo, estamos en eso, Mirá pero vos. sí es muy probable que este sea el hijo que se vino para acá, era un muchachito, pero él se va precisamente huyendo de ese mandato que había dado Stalin de que todos los rusos tenían que llegar. Mari, Él tenía ya una identidad falsa, él tenía ya un nombre que no era el real. claro. Y en la gente que lo conoció decía que él nunca hablaba. Es curioso, todas estas personas no tienen pasado, no les gusta hablar del pasado porque tienen que estar herméticos en cuanto a quiénes son ellos realmente Es para que es, proteger sus vidas. claro, es un mecanismo de defensa y así pudieron sobrevivir por el rescate que se realizó con la colaboración de gobiernos, de familias reales del Vaticano y por el secreto que ellos mantenían sobre su pasado. Además de Sergio, aquí en San Martín de los Andes también está la presencia de otro príncipe en los bosques del Chaco. Sí, estamos hablando del príncipe Juan Chaboscoy, que según nuestras investigaciones y también lo que a mí me contó, como te digo, una fuente primaria, un primo segundo de ellos, el verdadero nombre no era Juan Chaboscoy. Este fue el nombre que ellos adoptan, esa es la identidad que les dan cuando ellos ya en 1923, cuando termina la guerra civil rusa, la guerra civil de los rusos blancos con los bolcheviques, ellos salen huyendo, llegan a Yugoslavia y ahí les dan una identidad, papeles con una identidad falsa, y es cuando toman el apellido Chaboscoy, que era realmente el apellido de un príncipe, de una casa principesca, que estuvo muy ligada a los Romanov, muy ligada. Inclusive, un gran príncipe Chaboscoy trabajaba para la familia de estos Romanov, y entonces adoptan, por así decirlo, ese apellido, les dan documentos con ese apellido, y así es como entran a Argentina. Mari, Y cuando uno analiza la presencia en Argentina de alemanes, de ruso-alemanes, como lo has estado haciendo vos hace un ratito nada más, desclasificando documentación al respecto, me imagino que te encontrarás con una información sumamente valiosa, ¿verdad? claro, te voy a decir, y para toda la audiencia, que yo sé que este tema tal vez es desconocido o tal vez sepan algo, pero fíjate que, por ejemplo, los rusos partidarios de la monarquía, rusos blancos, que se exiliaron luego de la guerra civil que se dio entre 1917 y 1923, llegaron muchos, y que entre ellos había integrantes de la familia real, como te acabo de decir, habían militares de muy alto rango, habían comerciantes, habían artistas, habían escritores, había escritores. Según él, hay un embajador ruso que estuvo en la Argentina mucho tiempo, y él, además de diplomático, era historiador. Bueno, casi todos los diplomáticos son historiadores, pero se dedicó a investigar específicamente a estos emigrados rusos que habían llegado, a esta diáspora rusa que había llegado allá desde antes, porque unos habían llegado desde mucho antes. Incluso, fíjate que la Iglesia Ortodoxa Rusa en Buenos Aires tiene una iconostasis que fue donada por Nicolás y Alejandra.
y eso fue en 1912. Estamos hablando de muchos años antes de la Primera Guerra Mundial. Pero ya después, digamos, de estos emigrados, sí, hay, hay escritores, hay compositores, hay pintores, hay descendientes en este momento allá en la Argentina de un príncipe de apellido Gorchakov, que fue un gran diplomático ruso. Incluso en estos, hasta la fecha, sus textos sobre diplomacia e historia de la diplomacia rusa los estudian los jóvenes que están preparándose para ejercer cargos diplomáticos en Rusia en la actualidad. O sea, y este señor, es la familia de este señor, se refugió en Argentina y vivieron en Buenos Aires. Pero así también, te digo, hay descendientes de... hay una familia de apellido Zubov, de descendientes de Platón Zubov, que era uno de los favoritos, por así decirlo, de la emperatriz Catalina la Grande. Mari, o sea, el estudio que yo hice es muy extenso. Claro, y comprende toda esta información. Ese estudio que has hecho, recordábamos en 1998, hacías un programa de radio a la mañana y de pronto encontrarte con Alfredo te cambia la vida, empezás a investigar. Tengo entendido que en algún momento, ya para cerrar esta charla, en algún momento decidís tomarte un año sabático para investigar y escribir libros. Y finalmente, ¿cuántos años sabáticos han sido? Bueno, sí, imagínate que cuando yo conocí al príncipe Alfredo y comenzó él a contar mis historias, y yo comencé a investigar. En ese tiempo, bueno, ya había internet. De hecho, mi programa de televisión fue el primero que tenía 2 programas de televisión y 1 de radio, el primero que tuvo internet. Y tenía su página en internet, o sea, no salíamos al aire en internet porque todavía no estaba esa tecnología, pero por lo menos tenía su página web en la internet. Entonces, sí, yo comencé a investigar algunas cosas. No había tanta información como ahora, que hay blogs, que hay foros reales, que hay esto, que hay lo otro, no. Y también, bueno, con libros. Cuando yo me reunía con el príncipe Alfredo casi todos los fines de semana, le comentaba lo que había averiguado y él me aclaraba, porque él era un historiador excelente. Entonces, él me aclaraba puntos o me ampliaba la información, etcétera. En el 2003 yo me vine para Estados Unidos, me vine a vivir acá y seguimos en contacto, más que todo por teléfono. En el 2008 yo le digo al príncipe Alfredo que que voy a viajar a Europa en el verano. Lo veo en febrero y le cuento que voy a viajar a Europa en julio y que me gustaría tal vez indagar un poco sobre la historia esta que él me contó. Porque él me insistía, él me decía, escribe el libro, escribe el libro. Mi tío Federico de Sajonia, el tío fue el que fue con Segismundo a Argentina en el 51. Me dice, mi tío iba a escribir el libro, pero él murió repentinamente a principios de 1985, me dice. Pero esta era la intención, él quería salir a la luz con toda la verdad, y él estuvo incluso en el Vaticano y se entrevistó con la que era la gobernanta del Papa Pío XII, con la madre Pascualina Lenert, y me dice, yo te ayudo, yo te doy los contactos. Le dije, bueno, déjame pensarlo. Yo regresé a Estados Unidos, seguí pensándolo, y en diciembre tomé la decisión, hablé con mi esposo y tomé la decisión de informar a Univisión, que era donde yo trabajaba, que me iba a tomar un año sabático. Así lo hice. Entonces, en el 2009 fui otra vez a Costa Rica, me reúno con el príncipe Alfredo y me da la lista de todas las personas o archivos que yo tenía que visitar. Y así comencé, pero al final de este año sabático, el caso se había hecho enorme, porque una persona te refiere a otra, o te dice, claro, vaya a tal, claro, en tal archivo hay. Claro. En tal parte hay unos documentos, vaya. Entonces llegó diciembre, había contactado a un personaje muy importante, que era un sacerdote, que habló con la monja esta, que fue gobernanta de Pío XII, y ella le aseguró que Pío XII se había reunido con las hijas del zar
ahí en el Vaticano con Olga y María, las dos hijas del zar, y le dijo, yo incluso le pregunté después de la audiencia, su santidad, ¿son ellas de verdad las hijas del zar? Y el Papa Pío XII le respondió, sí son ellas, pero esto tiene que permanecer secreto. Entonces me dijo, mi tío estaba escribiendo su libro, pero murió. Usted tiene que ir al archivo de él porque ahí dejó documentos, él tiene que ir a tal parte. Entonces yo, cuando contacté a este sacerdote, que efectivamente, y está vivo, vive en Perú, cuando yo lo contacto, me dice, sí, pero estamos en diciembre, usted sabe que él es prelado del Vaticano. Me dice, estamos en diciembre, mejor contácteme en enero, después del 15 de enero hablamos. Entonces yo digo, no voy a poder terminar el año sabático. Segundo año sabático. Segundo, y ese segundo se ha extendido hasta hoy, o sea, tiempo completo dedicado a viajar a más de 20 países. He estado hasta en África buscando archivos, he estado en España innumerables veces, en Inglaterra, en Francia. Usted no tiene una idea. Aquí en los archivos del gobierno, por ejemplo, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ha encontrado también muchas cosas. Bueno, esto ya es lo que ha dado pie para escribir unos libros que han salido, que ya me imagino que los has presentado durante nuestra conversación. Así es. Unos libros que ya han salido que más que todo resaltan la participación del rey Alfonso XIII de España en toda esta historia, era desconocida, pero bueno, ya yo he sacado a la luz porque tengo cientos de documentos de Alfonso XIII que efectivamente él colaboró para que la zarina y las hijas pudieran salir. El zar sale evacuado por otro lado, pero entonces sí, ha sido una investigación muy extensa, pero te digo que muy gratificante.